tal cual como entender que la oración del justo puede mucho, poder entender que inclusive hay ciertas entidades espirituales que se sujetan con ayuno y oración. ¿Se recuerdan ustedes cuando llegaron los discípulos un poco angustiados porque cierto espíritu no se había sujetado a ellos? Entonces Jesús les dice, este género o este tipo de entidad no se sujeta sino es con oración y ayuno o ayuno y oración. Entonces hay ciertas entidades o ciertas cosas que se van a sujetar eh, con ayuno y oración, con clamor, con fe, etcétera. Entonces, así como nosotros tenemos que hablar de fe, tenemos que hablar de oración, tenemos que hablar de alabanza, no podemos dejar de hablar sobre la misión evangelística de la iglesia. La semana pasada propusimos en nuestro corazón clamar por alguien que pusimos en nuestro corazón. ¿Alguien se recuerda? Sí, 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 sí. ¿Alguien se recuerda? Pregunto, ¿y alguien por casualidad en la semana le habló a esa persona o no? A ver, levanten la mano los que hicieron eso. Vaya, ¿y quiénes tuvieron respuesta? Ah, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay que seguir haciéndolo. Hemos estado aprendiendo que si nosotros anunciamos este evangelio y si nosotros anunciamos esta palabra, podemos rescatar a muchos de la muerte, de la separación eterna con de nuestro Dios. Por eso es tan importante la misión evangelística. Y esa misión evangelística es para toda la iglesia, no es solamente para los que predican en un púlpito, no es solamente para los que tienen un llamado evangelístico, sino que es para toda la iglesia, es una misión. Es algo que nosotros tenemos que anunciar. De hecho, a mí me llama mucho la atención porque hay ciertos personajes, y lo podríamos estudiar. Hay ciertos personajes en la que Jesús le dijo, deja todo y sígueme, ¿verdad? Pero hubo otros personajes que Jesús les dijo, no me sigas, vete a tu casa y cuenta lo que hoy ha acontecido contigo. Es interesante ver cómo a uno los llama y a otro los envía, y hay un montón de figuras interesantes que hablar. En el caso del endemoniado gadareno, cuando es liberado de esa legión que operaba sobre él, ¿se recuerdan? El tipo se libera y lo único que quería era subirse a la barca e irse con Jesús. Jesús le dijo, no, vete a los tuyos y cuenta lo que hoy pasó aquí. Eso quiere decir que hay algunos que Dios va a usar para anunciar salvación a multitudes, pero hay otros que Dios va a usar para anunciar salvación a su familia. Es decir, todos tenemos una función evangelística. Todos tenemos que anunciar. En algún momento nos podemos incluso arrepentir. Hay algo impresionante cuando Jesús habla y comienza a contar lo que aconteció con un hombre que le tituló rico y a otro le tituló Lázaro. El rico y Lázaro, cuando murieron, uno tenía banquetes, el otro sufría y ambos murieron, y cuando mueren se fueron a una condición distinta. Pero donde yo quiero enfatizar es en lo que ocurrió con el rico. Porque el rico, cuando ya estaba sufriendo o estaba en una condición compleja allá en el Seol, en el infierno, es fuerte decirlo, pero es así. Cuando estaba en el infierno, entonces, ¿qué ocurre? Él se recordó, ¿se recuerdan de qué se recordó? De su familia. Y él rogó que fueran a anunciar el evangelio a los suyos. Aquí hay muchos todavía que debemos de anunciar el evangelio a los nuestros. No pierdas
la esperanza, dobla tus rodillas, pelea la batalla, clama con todo tu corazón y que Dios ponga gracia en tus labios para llevar salvación a tu casa, a tus hermanas, a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelos, a tu familia primero que todo, y anunciar a quien se ponga enfrente tuyo, anunciar la palabra. Amén. Bueno, ¿es una orden o es una misión que Dios le entregó a toda la iglesia? Hechos capítulo 13, verso 47 dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación. Está hablando el Señor. A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hasta allá vas a llevar esta palabra. Por eso te he puesto como luz. Por eso, si parafraseáramos ese texto, por eso he sustentado tu mesa. Por eso he permitido que alcances logros en la tierra. Por eso te he puesto en lugares privilegiados. Por eso, etcétera. Te he dado todo eso, ¿para qué? Para que seas luz y prediques este evangelio hasta los confines de la tierra. Dios de alguna manera se va a servir de lo que Dios puso en nosotros. Alguien podría preguntarse: ¿cómo yo puedo predicar el evangelio? ¿Cómo yo puedo anunciar? Quiero explicarte algo que a mí me impresionó hace muchos años cuando lo escuché y lo vi. Dios siempre nos va a usar, o Dios siempre va a utilizar el talento, la gracia que tú tienes, tus contactos, tu alrededor, etcétera. Es interesante que Jesús creció viendo a un papá siendo un carpintero. Creció viendo a su padre tallar la madera. Y es interesante saber que su ministerio terminó en un madero. Entonces, siempre Dios va a usar. Alguien podría preguntar: ¿cómo yo puedo hacerlo? Yo no tengo la facilidad de palabras para pararme en un púlpito y predicar. No necesariamente necesitas un púlpito para predicar. Tu vida misma es una predicación. Por eso dice la Escritura: te he puesto como luz. Pero el hecho de que hayas alcanzado, el hecho de que logres tener cierta condición, es para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entremos al tema. Pablo lo entendió. Pablo lo comprendió. El apóstol Pablo, ustedes saben que era un hombre perseguidor, él promovió la persecución del evangelio. Pero todos conocemos, o la gran mayoría conocemos, que el apóstol Pablo fue impactado por el Señor camino a Damasco. Que curioso, oramos y que Dios tenga misericordia por todo lo que está ocurriendo en Siria, ¿verdad? Damasco y todos aquellos lugares. Yo he estado meditando en mi corazón. A mí no mucho, a mí si Dios lo pone, uno lo hace. Pero vamos a comenzar una serie de temas. Yo siento que es el tiempo de que comencemos a hablar acerca de escatología. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que está ocurriendo? Uno de los temas que quisiera tratar con ustedes es acerca de los 7 sellos que habla la Biblia, las 7 trompetas, las 7 copas de ira, etcétera. Son revelaciones que el Señor nos entregó, no para que nos asustemos y no para que manejemos una información y le hagamos mostrar a otros que sabemos mucho. No. Eso es para alertarnos, para que nosotros identifiquemos los tiempos, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender que este no es un tiempo para jugar. No podemos perder el tiempo. En cualquier momento el Señor viene. En cualquier momento. Por eso es tan importante urgirnos por ordenar nuestra vida. Vale la pena tomar esa decisión. Entonces, el apóstol Pablo, camino a Damasco, es impactado por el Señor mismo.
lo impacta, es transformado y pasa de ser un líder que promovía la persecución del cristianismo a ser un líder que promovía el cristianismo. Entonces cambió la historia porque Dios enderezó su camino. Entonces, cuando fue a anunciar la palabra a los romanos, dijo: no vacilo. Ahora, esta versión es la PDT. No vacilo en anunciar las buenas noticias. Las buenas noticias es el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. No vacilo en anunciar las buenas noticias. ¿Y por qué quise tomar esta versión? Porque me gusta mucho la definición. Dice: porque son el poder que Dios usa. ¿Para qué? Para salvar a todos los que crean. Entonces quiere decir que el poder que Dios va a utilizar para salvar al mundo es un mensaje. ¿Podría Dios descender o enviar a sus ángeles y que los ángeles toquen a las personas y sean salvas? ¿Verdad? ¿Podría Dios enviar un rocío y que ese rocío caiga sobre toda la humanidad y de repente veamos a todo el mundo rendido a los pies de Cristo? ¿Puede hacerlo Dios o no? Por supuesto que puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que Dios va a usar para salvar al mundo? El mensaje. Por eso es tan importante. Y ese mensaje va a ser anunciado por nosotros. Aunque hay ángeles que también lo anuncian cuando Dios lo permite. Por eso Pablo dice: si un ángel del cielo viniera y enseñara otro evangelio, sea anatema. Bien, pero hay ángeles que sí anuncian el evangelio. Para que se ponga interesante. Por eso que nosotros no podemos determinar quién se va al cielo, quién se va al infierno cuando muere. Porque una persona cuando está agonizando, basado en lo mismo que Jesús habló de el rico y Lázaro, dice la escritura que el rico cerró, si usted lo lee, cerró los ojos y los abrió en el infierno. Pero a Lázaro lo fueron a buscar ángeles. Entonces, si ustedes me preguntan, yo creo tremendamente que los ángeles en momentos de agonía, movidos por la misericordia de Dios, pueden anunciar el evangelio. Estoy seguro. Por eso que no sabemos el misterio de la agonía, no sabemos qué proceso está viviendo, y pudieras, inclusive hace años atrás, salió una película que si tú la ves con ojos bíblicos, te vas a impresionar, que yo siempre lo he dicho, que es no sé si se recuerdan ustedes de un ángel enamorado. ¿La vieron o no? ¿Se recuerdan dónde estaba este ángel? En un hospital. Estaba en un hospital. Así que, hermano, si de repente en una de esas ves un ángel ahí cuando estás trabajando. En la película salía que el ángel y el tipo se enamoró. Ustedes podrán decir: pero ¿qué tiene que ver una película? ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que hay ángeles que abandonaron sus cuerpos porque vieron que las hijas de los hombres, las mujeres, eran agradables? Eso lo dice la Biblia. O sea que esa película, no la vea, ¿verdad? No la, sí, ahora todos la van a buscar. Ya empezaron algunos a buscarla. No sé, no la vea, no la vea. De todas maneras no está en Netflix. Entonces, el punto es el siguiente. Lo que estamos hablando es de que Dios va a usar el mensaje con poder. Ese mensaje, esa información lleva un poder impresionante. Eso es lo que está diciendo. No vacilo, dijo Pablo, en anunciar las buenas noticias, porque son el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen.
Entonces, por eso no puede uno quedarse callado. No podemos. No podemos quedarnos callados. Hay que hablar. Hay que hablar. Porque ese es el poder que Dios va a usar. Por eso yo creo fuertemente y sin el afán de que nadie se sienta cargado, porque yo tengo la impresión de que Dios sí nos va a tomar en cuenta las personas que estuvieron a nuestro alrededor y no les hablamos. Tengo la leve sospecha de que sí nos van a pedir cuenta por eso. Tus compañeros de universidad, tus amigos, no sé, tengo la leve sospecha que sí nos van a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios te haya puesto a ti en su camino para que ellos sean salvos. Por eso es tan importante el testimonio que nosotros demos allá afuera. Y no ser piedra de tropiezo para la salvación de una persona. Por eso es que es tan importante. Por eso que el concepto que tengan de nosotros no es que seamos perfectos, pero nosotros tenemos que ser luces. ¿No dice que somos luces? ¿Dónde funciona la luz? Cuando hay oscuridad, en tinieblas. Entonces ahí es donde Dios nos puso como luz para anunciar la palabra. Es decir, que Dios te dé la gracia para anunciar, para que en el momento propicio, el primer paso es ser un testimonio, para ser creíbles. Porque es triste. Yo he ministrado a muchas personas que me han dicho, pastor, yo tuve un compañero de colegio todo el tiempo y nunca supe que era cristiano. Después me enteré. ¿A alguien le ha pasado eso, no? Sí, a un montón. Hay personas que estuvieron en el colegio o en la universidad y nunca supieron que era cristiano. Nunca. Primero, porque se avergüenzan. Curiosamente, la palabra vacilar en otras versiones dice, ¿qué dice? No me avergüenzo. Yo quiero explicarles esto. ¿Por qué se utiliza esa palabra? No me avergüenzo. Déjenme explicarles por qué. Hay un contexto del por qué el apóstol Pablo estaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque algo que los griegos y los romanos le decían o anunciaban públicamente, decían, ¿cómo nosotros podemos creer en un Salvador que murió en la cruz? ¿Cómo podemos creer en un héroe que murió semidesnudo y en una condición compleja? Entonces, aparentemente, para Pablo tendría que haber sido como medio vergonzoso hablar de un superhéroe que murió en una cruz. ¿Me doy a entender? Eso es lo que está pasando. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo de predicarles. Y inclusive se habla del evangelio de la cruz. ¿Por qué? Porque es ilógico y regularmente los ateos pueden deducir y decir, ¿cómo puedo creer yo en Dios? Y dicen muchas cosas y hay tanta maldad en el mundo. Ya es clásico eso, es clásico eso. Ya todo el mundo dice, no, si existiera Dios, no habría maldad en el mundo. Si existiera Dios, no, es que Dios no es que quiera eso. Es que Dios le dio libertad a los seres humanos. Y que el ser humano haya escogido mal, esa es otra cosa. Entonces, pero uno de los argumentos que se utiliza, el ateísmo usa, es hablar de cómo podemos creer en un superhéroe que murió en la cruz del Calvario. Ahora, quiero explicarles algo. Todos, y esta es una pregunta bíblica de escuelita dominical. ¿Todos supieron que Él resucitó? ¿Qué dicen ustedes? Ok, paremos. Vamos a la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que crea que Él
resucitó de entre los muertos, será salvo. Eso quiere decir que no todos creyeron. Además, dice la Escritura que solo 500 lo vieron. Lo presenciaron. Presenciaron que él estaba vivo. No todos sabían que él había resucitado. Es más, si los judíos supieran eso, no seguirían esperando al Mesías. Lo siguen esperando. Porque para los judíos, Jesús fue un hombre común y corriente. Es decir, no todos creyeron que él había resucitado. El ver a Jesús resucitado ya es un nivel mayor, es una revelación. No todos logran comprenderlo. Entonces, por eso Pablo se paraba y decía: no me avergüenzo de este evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo les hablo de esto, hay un poder que Dios está usando para que todo aquel que crea sea salvo. Ahora, yo voy a quiero ir bien básico, porque muchas veces nosotros podemos tener años en el evangelio, manejar conceptos doctrinales, pero muchas veces no tenemos muy claro del tema de la salvación. A veces no entendemos, y esto es algo que hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque probablemente si nosotros anunciamos y decimos: ¿cuántos quieren ser salvos? Esa palabra solamente los cristianos lo entienden. Entonces, cuando tú le dices: ¿quieres salvar tu vida? Las personas se preguntan y empiezan a pensar. Sí, hay que pensar cómo piensan ellos o no. Piensen por un momento cómo piensan. Así como que no cachan. Por eso es que hay que hablar. Hay que explicarles. Ven, corre por tu vida. Yo siempre he escuchado predicadores: corre por tu vida. Y de hecho, por la misericordia de Dios, hay gente que se salva por la misericordia de Dios. Pero las personas no dimensionan. Inclusive me atrevería a decir que los que estamos aquí no todos dimensionamos la salvación. Si no, caminaríamos diferente en la tierra y seríamos más agradecidos con Dios. ¿De verdad? No dice la Biblia, no hay una exhortación de cuidar el gozo de qué. Entonces, si hay una exhortación de que tenemos que cuidar el qué, el gozo de nuestra salvación, ¿qué esto quiere decir? Que se pierde el gozo. Entonces nosotros estamos inmersos en un sistema tan complejo que se nos va la onda. Perdemos de vista que la salvación que viene de parte de Dios para nosotros es muy grande. Entonces, no me avergüenzo. Es demasiado importante anunciarlo. Yo algo que quiero definirles: la palabra salvación. Yo lo sé, eso. Definámoslo, veámoslo. Y agreguémosle un poquito más al concepto que tú tienes de la salvación. La salvación. Con la salvación se obtiene el perdón de los pecados y la liberación del castigo eterno como consecuencia del pecado. El hombre en el huerto del Edén y aún antes se rebelaron contra Dios. Yo no puedo entrar en detalles, pero han sido bastante las creaciones que han tomado el rumbo de la rebelión. Dios puso a Luzbel en algún momento para hacer luz. Por eso Luzbel quiere decir luz bella. Era un referente. Satanás, antes de ser Satanás, fue una luz bella que anunciaba, que exhortaba. Por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 14, desde el verso 10 en adelante, dice: tú has caído, oh lucero, hijo de la mañana. Oiga, no dice lucero de la mañana,
sino hijo de la mañana. Hay una diferencia. El lucero de la mañana tiene un nombre, se llama Jesucristo. Uy, y le llama hijo. Ay, venga los viernes y lo hablamos. Hijo le llamó, a ese personaje le llamó hijo. Y eso es interesante. Entonces, por eso que él mismo fue quien lo expulsó. Pero bueno, dice que cuando dice, has caído, salieron los reyes de la tierra a recibirte. Y dijeron entre uno y el otro, dijeron, ¿qué? Tú también te debilitaste como nosotros. Y le dicen, tú que debilitabas, tú que conmovías los mundos, dice en el original. Entonces, a lo que yo quiero llegar, Dios ha usado diferentes entidades, diferentes personajes para anunciar la posibilidad de ser salvos. Pero a través de los tiempos las creaciones han ido fallando. Y lamentablemente cuando Dios le dice al hombre multiplícate, su juzga, sé juez, le puso la tierra como una prueba. Si el hombre hubiera vencido en la tierra, estoy totalmente seguro que lo hubiera llevado a otros lugares para anunciar esta salvación. Pero no pudo. Perdió la oportunidad. Pecó. Y lo destituyeron ¿de qué? De su gloria. ¿Sabes? ¿Alguien me podría decir qué es gloria? Gloria es poder. Quiere decir que nosotros estábamos conectados a un poder y fuimos destituidos de ese poder. Que no hay que perder de vista el significado de lo que dice la palabra. Entonces fuimos destituidos de ese poder, desconectados y apartados de Dios por causa del pecado de un hombre. No voy a entrar en detalles, pero entonces lo que correspondía a todos nosotros era una separación eterna, una muerte eterna. Entonces la salvación primero se obtiene a través o con la salvación se obtiene el perdón de los pecados, la liberación del castigo eterno como consecuencia del pecado. La salvación hace que el ser creado, que ha sido separado de Dios por el pecado, sea restituido a una relación de unión con Él y salvo de su ira. Significa que el redimido por la sangre de Cristo obtiene la vida eterna. Es decir, una persona que no conozca a Jesús como Señor y Salvador en este mundo tiene una perdición eterna, muerte eterna. Y eso, perdóneme lo que le voy a decir, sí debe de crear en nosotros una pequeña preocupación. Porque sí debe de sentir una carga en tu corazón, una hermosa carga, por predicarle la palabra a las personas que están al lado tuyo. Porque esa salvación solo se obtiene conociendo a Jesucristo. No existe otro camino. Voy rápido porque en realidad este es una base para poder llegar al punto medular. Con mucha más razón, Felipe, si le puedes bajar por favor. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Paremos aquí. O sea, yo sé, la salvación, muchos no pueden defender. Por ejemplo, si yo hiciera eso y le preguntara a todos ustedes, denme 10 citas bíblicas ya, ahora, de la salvación. ¿Sabes por qué? Ok. Si nosotros, ¿sabes por qué? Porque nosotros hablamos. Pero no tenemos el sustento bíblico, la convicción primero en nuestro corazón para hablar de ello. Viene alguien que piensa diferente y si nosotros no estamos preparados nos botan nuestra teoría rápidamente.
Por eso que una de las cosas que la iglesia debe de tener es muy claro el concepto de la salvación para poderla impartir a otros. Yo les puedo asegurar que nosotros teniendo esto claro, yo creo con todo mi corazón y de verdad, hermanos, ya comenzamos a orar y aquí hay un grupo orando para que Dios nos muestre si compramos el terreno de al lado o si compramos otro lugar. En cualquier momento vamos a anunciar un desafío en el nombre de Jesús. En cualquier momento. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha necesidad. Pero si la iglesia tiene claro su misión evangelística, vamos a hacer bien el trabajo. Entonces lo primero que tenemos que entender y tener los textos, pero en la punta de nuestros labios, es que solo a través de la muerte de Cristo podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de una desconexión eterna. ¿Salvos de qué? De una muerte eterna. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Ahora, ¿es Dios malo? No. Es que Dios por eso nos está dando la oportunidad. Ahora, por eso no podemos jugar con la gracia de Dios, querido hermano. No podemos. Es que nosotros podríamos decir, es que Dios conoce mi corazón. Es que Dios, no podemos. Es algo demasiado serio. Eso es lo que quiero dejar en tu corazón. Yo hace años atrás leí un tremendo libro de Spurgeon que se llama El discurso a mis estudiantes, y me impactó tanto porque el lenguaje de Spurgeon fue tan serio, y a partir de ese día yo comencé a ver diferente el tema de la salvación, porque él decía, ustedes no se imaginan cómo muchas iglesias, partiendo de sus pastores, van a ir directamente al infierno. Y alguien podría decir, ¿pero cómo? Sí. Lo que pasa es que no se puede perder el horizonte, no se puede perder la línea, no se puede perder la razón de un culto, la razón de una iglesia. No se puede perder. Cuando una iglesia crece, después empieza a hacer un show y la gente empieza a entretenerse, va a la iglesia a entretenerse. No van a hacer un culto. La gente va a buscar sensaciones, y eso es lo que tenemos que cuidar con todo nuestro corazón. Hechos capítulo 4 verso 12 dice: solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No existe, no hay otro camino. No puedes perder. No, pero hay que entender que no existe otro camino. No hay otro. Yo necesito que tú apuntes todos esos textos para que tengas la convicción en tu corazón. ¿Por qué? Porque aquí en Cauquenes, tal vez el 60% de la población cauquenina cree que hay otros caminos para llegar a Cristo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, más del 60% de la población de la ciudad donde vivimos no es salvo. Y ahí es donde nos van a pedir ¿qué? Cuentas. Por eso que la iglesia, y ahí ya estoy llegando al punto final, o mejor dicho, al punto medular, no al final. No se me emocione. No, falta mucho. Pero lo que yo voy es que no podemos perder de vista que hay muchas personas que necesitan conocer a Cristo. Y por eso la misión evangelística. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso que tenemos que ser apasionados por predicar la palabra y no encerrarnos en nosotros mismos. Tenemos que predicar la palabra. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen esa gracia, pero hay otros que no. Y por eso que el Señor dé autoridad, la gracia del Dios Todopoderoso, para que se active en todos nosotros esta misión evangelística. Si bien
nosotros vamos a enseñar de alabanza, vamos a enseñar de adoración, vamos a enseñar de clamor, vamos a enseñar acerca de ayuno, vamos a enseñar acerca de coberturas, vamos a enseñar, sí, pero no podemos perder de vista que la iglesia también tiene una misión, una orden: ir a todo el mundo. ¿Y qué? Predicar este evangelio a toda criatura. Las criaturas deben de volverse hijos. Por eso es tan importante que nosotros sintamos. Por eso hemos venido predicando esto. Hace unas semanas atrás hablamos de una condición que debe desarrollarse en nosotros, que se llama compasión. ¿Se recuerdan? Sentir compasión por las personas. Por eso es tan importante. Te vas a encontrar, a veces Dios va a permitir que hasta te duela un poquito la cabeza o algo, y vas a llegar al hospital, vas a llegar al lugar. A lo mejor Dios te va a llevar con el solo objetivo de predicarle la palabra a alguien ahí. Te van a tomar tu temperatura y se te acabó el dolor. Dios te llevó ahí con un objetivo específico. Uno nunca sabe cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Por eso que uno nunca puede perder de vista. Por eso que uno, cuando llega a un lugar y no sabe por qué, tiene que preguntarle al Señor: Señor, muéstrame por qué es que estoy aquí. Muéstrame por qué me diste este trabajo. Muéstrame por qué. Muéstrame por qué. Porque puede ser que Dios te haya llevado ahí para anunciar. Dice la Escritura: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Qué significará eso? Todo eso tenemos que hablarlo. ¿Por qué es tan hermoso? ¿Por qué la Biblia habla de que nos vendrán coronas de favores y vendrán premios a los que anunciamos ese evangelio? ¿Por qué? Necesitamos hacerlo. No podemos quedarnos callados. No podemos ser cristianos infiltrados. ¿Sí? Que en la universidad nadie sepa que tienes al Señor en tu corazón. Que en el colegio, que en el trabajo nadie sepa. Y cuidado si a lo mejor no queremos que nadie sepa por alguna cosa. Por eso es tan importante que hablemos esto. Nos entregaron una misión. Debemos de aprender a amar. Ahora, el punto de una iglesia no consiste en que ya hagamos la iglesia más grande de Cauquenes, metámosles 1000 sillas y vamos a promover que la iglesia sea la más grande. Hermano, ¿me dejan decirle algo sin el afán que tú lo mal entiendas? Estrategias para hacer crecer una iglesia, un montón. Un montón. Sencillo. Empezamos a traer evangelistas famosos, cantantes, y hacemos lo que a la gente le gusta. Para mí sería fácil. Siento a todos los hermanos que tienen años en el evangelio. Ya, ¿qué le gusta a los hermanos? Ok, esto, ok. Hagamos un plan. Vamos a hacer todo lo que a la gente le gusta. Y les aseguro que llenamos un lugar. Porque la gente busca lo que le gusta. ¿Sí? Entonces, pero como esto no consiste en que nos guste a nosotros, sino que consiste en que le guste a Él. Ese es el punto. Y pareciera ser que lo que le gusta a Él como que no va muy acorde con lo que a uno le gusta. Como que uno no logra entenderlo. Por eso es tan importante que nosotros podamos estar pegados al Señor. No existe otro camino. ¿Alguien está de acuerdo con ello? Ok. Entonces, mire por favor, textos bíblicos que no pueden faltar en la vida de alguien en Cristo Jesús. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5. Existe un solo Dios, un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Este camino tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ese camino es Jesucristo, quien también fue hombre y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos.
Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ya llegué al punto medular del tema. Pregunto, ¿alguien me podría definir basado en ese texto cuál es uno de los deseos de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? No, parece que todavía no. Ok, pregunto, ¿cuál es uno de los deseos de Dios? Díganlo, hermano. ¿Cuál es uno de los deseos de Dios? Salvar a todos. Entonces, miren, por favor, yo necesito explicar esto, porque yo quiero darme a entender de la mejor manera. Miren, muchas veces querer cumplir el deseo de Dios va muy pegado, escuchen, a ver si me doy a entender, al ego personal de la persona. Y se lo voy a definir. Padre, quiero cumplir tu deseo, pero tú en tu mente estás visualizándote en otro lugar, te estás visualizando con grandes producciones musicales, con grandes predicaciones. Quiero que me uses, Señor. Y tú cuando tú le dices al Señor, quiero que me uses, probablemente tú no estás pensando en que vas a estar de rodilla orando por tu vecino. Regularmente cuando las personas dicen, úsame, Señor, la pregunta sería, cuando tú dices, úsame, Señor, ¿qué estás pensando? Sería interesante analizar la motivación. Quiero que me uses, pero puede ser que yo diga, quiero que me uses cantando. ¿Me explico? Pero ok, analicemos un poquito el tema. Quiero que me uses, Señor, en La Serena, para que ninguna ciudad se sienta aquí raro. Quiero que me uses en La Serena, pero a lo mejor tú estás llevando a tu mente, te estás imaginando una iglesia grande, bonita, un ministerio de alabanza y predicadores y todo. A lo mejor eso es. Y tú dices, Señor, úsame. Quiero cumplir tus deseos. Muchas veces cantamos y levantamos nuestra mano. ¿Sabes cuál es uno de los deseos de Dios? Salvar el mundo. Entonces, cada vez que tú le predicas la palabra a un vecino, a un amigo, en tu trabajo, le predicas a Cristo, ¿qué estás atendiendo? El deseo de Dios. Entonces, mira, cuando nosotros vemos con ese valor, cuando nosotros valoramos, cuando nosotros no perdemos de vista que esa es una función que Dios desea para nosotros, seguramente Dios nos va a usar con gran poder. Una de las cosas que yo resalto y que hoy en día faltan muchísimo, han cambiado los tiempos, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que yo admiro, yo no sé, aquí hay personas que llevamos más años en el evangelio, y yo admiro muchísimo a un evangelista que hizo un gran trabajo en el mundo cristiano. Me refiero a Gigi Ávila. Gigi Ávila tenía una particularidad. Gigi Ávila, cada vez que llegaba a un país, pedía dos cosas. Número uno, que lo llevaran a las cárceles. Y número dos, que lo llevaran a los hospitales. Y había una tercera. Y número tres, que le hicieran una audiencia con las autoridades de la ciudad donde estaba. Eran tres cosas que él pedía. Él no pedía hotel 5 estrellas. Él no pedía una ofrenda y el 60% adelantado. Porque yo sé que muchos admiran un montón de predicadores, pero no tienen idea cuánto cobran. Y la logística que hay que armar para que lleguen. Y aquí en Chile hay un montón. Piden su rider, piden esto, piden aquí, piden allá, piden etcétera. Gigi Ávila pedía audiencia con los presos
audiencia con enfermos y con las autoridades de la ciudad donde estaba. Y Dios usó a ese hombre mucho, hermanos. Hace falta hoy en día hombres así. Hacen falta. Hacen falta. Hoy en día todo es diferente. No voy a entrar en detalles. Pero a lo que yo voy, uno de los deseos, por eso Jesús dio testimonio. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que Jesús dijo acerca de ser grande en la eternidad? El que quiera ser grande en la eternidad, ¿qué dice que haga aquí en la tierra? Sirva, dice. Sirva. Eso dice. Sirva. Entonces, cuando nosotros servimos aquí en la tierra, dice, Jesús llegó en el momento oportuno. Me gusta esta parte. Dio testimonio del deseo de Dios, dio testimonio, contó, habló del deseo que él tenía. ¿Cuál era el deseo? Salvarlos a todos. Por supuesto, como esto, escuchen esto, no es algo que se puede forzar y es voluntario. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, dejar la semilla, saber que no regresará vacía. ¿Me explico? Pero, la obra la hace Dios, no tú. Así que no se cargue. Porque a veces uno se puede frustrar porque le predicó la palabra a una persona, desgastó tiempo, desgastó fuerzas y todo, y la persona no quiere. La obra de Dios no es tuya. Amén. Eso es muy importante tenerlo claro. Pero ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es? Anunciarlo. ¿Y quién hace la obra? Es el Señor. Amén. Aunque hay un detalle. Que Dios nos dé la sabiduría, porque la Biblia dice que hay algunos que tenemos que hablarles con amor y paciencia. Quizás Dios les permita ser liberados de los lazos del diablo. ¿Lo ha leído? Ok. Con amor y paciencia, dice. Pero a otros dice, fórzalos a entrar. Entonces, ¿cómo detectamos nosotros al que hay que agarrarlo y meterlo a la fuerza y al que hay que tenerle paciencia? ¿Me doy a entender? Ahí es donde necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Porque hay personas que hay que pescarlo a la oreja nomás y traerlo a la fuerza. ¿Verdad? Amén, 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 dicen. Okay. Hay algunos que hay que tenerles paciencia. Paciencia, Dios es el que hace la obra. Pero hay otros que dice la Biblia, fórzalos a entrar. Así que tú ya detectaste al que tenés que forzar, ¿verdad? Ya, ok. Y detectaste al que tiene, con el que tiene que ser paciente, también, ok. Lo importante es que no dejes de anunciar el evangelio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no podemos nosotros ser egoístas y nosotros deleitarnos y recibir la palabra cuando muchos otros necesitan escucharlo, el evangelio. ¿Me doy a entender? La estrategia, ¿cuál será? La estrategia, ¿cuál será? Yo no sé si me pudieran ayudar. Yo sé que a lo mejor si me pudieran encender este airecito, por favor. Por favor, es que me emocioné y ya necesito auxilio. Ok, estoy llegando al punto, la curva casi final. Hechos capítulo 4, verso 13 dice: Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Quise utilizar este texto. Solo ese evitan, gracias. Dice: Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades judías se asombraban cuando vieron que ellos, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No tenían miedo de hablar. Y entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Quiere decir que una persona que mantiene su convicción sin temor, sino con la gracia de Dios, va a evidenciar que estuvo con Jesús.
Pero hay un punto que yo quiero rescatar. Pablo dijo, no me avergüenzo. ¿Qué podríamos decir esto? Que esto no les daba. Ok, entonces quiere decir que hay condiciones que se pueden dar. Me puede dar vergüenza o puedo sentir miedo. Y probablemente alguien tenga esa condición aquí. Siento vergüenza. A mí me pasaba, si aunque no digan amén, no importa, tranquilos. Yo les he contado a ustedes así jocosamente que cuando a uno le preguntaban en el colegio, ¿y usted, señor Rojas, de qué religión es? Evangélico. Perdón. Me daba vergüenza, no les se los niego. Al principio cuesta. Sobre todo vivir en una sociedad en donde el evangelio es mal visto. Y hay un montón de cauqueninos vergonzosos. Les da vergüenza decir que son cristianos evangélicos. Hay otros que no tienen problema con eso. Pero hay otros que sí. Y más encima nosotros vivimos en una ciudad donde como que nos importa mucho el que dirán. De verdad. Sí, es así. Cauquenes es así. Cauquenes se afecta por el que dirán mucho. Las ciudades grandes no, porque como nadie se conoce, la gente anda normal, anda tranquilo. Entonces, en cambio aquí la gente sí se preocupa mucho por el que dirán. Es más, es muy probable que alguien pueda sentir incluso, y es normal, salir por la puerta y justo va pasando la persona. ¿Sí? Justo, y agacha la cabeza, ¿verdad? Y uno, o el celular. Vergüenza o miedo al rechazo. Miedo. Por ejemplo, las lolitas, no las veo aquí, pero hay varias jovencitas de danza que ellas conocen al Señor y sus padres, su familia todavía no han venido a Cristo. Entonces han tenido, si yo las entrevistara al frente de ustedes, si supieran todo lo que les ha tocado vivir, experimentar en sus casas, cómo las molestan. Porque alguien que acepta a Cristo y en la casa molestan un montón. Se burlan, señalan. Ahora, obviamente las familias que tienen años en el evangelio, no hay problema, no han vivido eso. Pero hay otros que sí lo hemos vivido. Yo recuerdo clarísimo el día en que mi mamá le informó a mis abuelos que era cristiana. Dentro de su condición radical, mi abuelo, yo recuerdo clarísimo, le dijo: párate, sal de aquí, canuta, tal por cual. ¿Cómo se te ocurre? Toda la vida nosotros de esta religión. Típico, de repente hay alguien que le pasó eso aquí. Y se te vuelve. Las otras personas no tienen idea por qué son de tal religión. Nacieron nomás así. Pues no tienen idea. No saben ni siquiera la Biblia. De verdad. No saben por qué. Simplemente porque la abuelita, la bisabuela y toda la familia es así. ¿Sí? Es como la razón del por qué la mamá le cortaba la cabeza y la cola al pescado. ¿Se acuerdan de esa historia? Va, ok. Entonces, aquí hay un tema. Ya estoy llegando al punto medular. Necesitamos urgente que se levante gente que predique, gente que hable de Cristo en su trabajo, gente que hable de Cristo a su familia.
Gente que siente a las personas y le diga, cuando tú veas amigos que están mal en sus matrimonios, están mal, ese es el momento. Dios te los va a poner en el camino correcto para decirle, mira, esto es lo que tú necesitas. Y predicarles la palabra. Porque el predicarle la palabra es atender un deseo de Dios. Ahora, no es por casualidad que Pablo haya resaltado el término vergüenza y que ellos hayan resaltado el término miedo. Quiere decir que van a haber sentimientos que se van a oponer a que lo anunciemos. La vergüenza y el miedo. Miedo al rechazo. Miedo y la persona cuando comienza se le olvidan hasta los textos bíblicos. Porque las personas que están alrededor inmediatamente se levantan y peor, me dejarías decirte esto. ¿Sabías tú que hay una gran cantidad de personas que reniegan contra el evangelio, pero un día esas personas fueron a una iglesia? Y algo pasó, algo ocurrió. Por eso dice, no me hable, no me hable, por favor, a mí no me hable de eso. Yo la quiero mucho, pero no me hable de eso. Ay, les pasa, va. Si les pasa, hombre, si es que es algo que ocurre. Y entonces uno no fluye, de que calladito nomás, no habla por miedo o por vergüenza. ¿Sí? Ahora tengo algo que decirte. Tú no necesitas ser perfecto para anunciarlo. Tú tienes que decir, miren, a mí me impacta, y eso lo vamos a ver otro día. Me impacta la persona que Dios usó para predicar el evangelio a Samaria. Para predicarle el evangelio a toda esa gente. Escúchenme. El primer avivamiento en Samaria, ¿se recuerdan quién lo ocasionó, no? ¿Se recuerdan quién promovió el primer avivamiento de la revolución en Samaria? La mujer samaritana que se ocultaba. Aquí ya estamos llegando a un punto importante. Ya estoy llegando a la curva final y necesito tu máxima atención. Porque cualquiera de ustedes podría decir, yo tengo un historial, pastor, no me conviene decir que soy evangélico, sí, porque si digo que soy evangélico, olvídese, pastor. Olvídese. Tengo mi pasado, pastor, tengo mi pasado. Y me conocen un montón de personas, con mayor razón. Si mucha gente te conoce porque eras quien avivaba la cueca allá afuera, que ahora te conozcan por avivar en el reino de Dios. Con mayor razón. Fíjense qué interesante. Porque esta mujer samaritana, la mujer samaritana, dice la escritura que a mediodía iba a buscar agua al pozo. Las doncellas iban en la mañana o en la tarde. Entonces, escucha, el mediodía era el momento de calor. Nadie iba a esa hora. Nadie iba a esa hora. Y entonces, esta mujer esperaba que todas las doncellas y todo se fueran. ¿Sí? Cuando ya no había nadie, miraba para todos lados, iba a buscar su agüita. Escuchen. Y se encontró con Jesús, que curiosamente se había cansado en el camino y por eso se sentó un ratito. ¿Sí? Y comenzaron a hablar. Y le dijo a esta mujer, comenzaron a hablar, y esta mujer, yo necesito tu atención porque esto es profundo lo que quiero mencionarte.
comenzaron y tuvieron un diálogo. Jesús y esta mujer. Y Jesús le dice: sabes, quiero decirte algo. Quiero decirte que si tú bebes del agua que yo, de esta agua, de este pozo, volverás a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te ofrezco, nunca más tendrás sed. Y entonces para. Entonces viene y le dice: ¿cómo así? Le dice la mujer: ¿cómo así? Tú me estás diciendo que el agua que me ofreces es superior al agua del pozo que cavaron nuestros padres, nuestro padre Jacob. ¿Sabes qué está diciendo eso, verdad? Religión. Yo nunca saldré de esta corporación, porque aquí nací, aquí viví, aquí muero. Usted me está diciendo que hay otro. No, es solo esto. Hay gente que bebe del agua de la religión. ¿Sí? Agua de la religión. El agua de la religión no sustenta. Es pasajero. El agua de la religión es, para que no se sienta mal el hermanito Sammy, el domingo predica. Y el hermanito Sammy se emociona y predica el hermanito Sammy. Pero se me sintió el hermano Panchito, porque el pastor no ve esta joyita. Para que no se sienta mal el hermanito Panchito, lo pongo a coordinar el culto. Para que no se sienta mal, hermano, porque es siervo. Y empiezo a jugar para que las personas se sientan bien. Entonces las personas van a una iglesia para ver qué participación tienen en el culto, porque eso los llena. Tu máxima pasión es escuchar de Él. Cuando tú bebes del agua, por supuesto, en su momento Dios te va a usar. Pero el servicio es el resultado de una relación de amor. No el servicio, la motivación de ir a una iglesia. No. Porque Dios, cuando le pone el ojo a alguien, nadie lo puede evitar. Es evidente. Entonces esta mujer, Jesús le dijo: sí, es verdad, tú vas a salir adelante. Y comienzan a dialogar. Y en la conversación sale que ella había tenido 5 esposos. Y el 6º hombre que estaba con ella ya no era su esposo. ¿Sí? Jesús le dijo toda su vida y ella quedó impactada. Se olvidó de llevar el agua para la casa y salió corriendo a contarle a todo el mundo que se había encontrado con alguien maravilloso. Para. Yo sé que nunca lo habías pensado, pero ¿no te llama la atención qué habrán dicho primero los que la escucharon? Que ella era experta en hombres. Cuando dijo: he conocido a uno, la gente tiene que ver: ay, esta otra vez. ¿Sí o no? Sí, hermano, por favor, sí. Pero ella dijo: pero este es diferente, este es distinto. Dijo todo lo que yo era y revolucionó Samaria. Una mujer avergonzada por su condición. Sí, una mujer que nadie creía en ella. Fue la persona que Dios usó para promover
un avivamiento en toda una ciudad. Después enviaron a Felipe para que él discipulara a todos los que habían creído en el mensaje de aquella mujer. Y cuando la cosa se puso seria, mandaron a buscar los apóstoles. ¿Se dan cuenta ustedes de cómo funciona el crecimiento en una iglesia, en una ciudad? Primero parte con una persona que testifica, luego Dios envía a Felipe y luego tienen que llegar los apóstoles a poner su mano. Entonces, déjame explicarte, según esa fórmula que yo veo ahí, hermano, por favor, no, yo veo una fórmula ahí que no puede haber un buen profeta, no puede haber un enviado sin que haya alguien que esté dispuesto en la ciudad a activar eso. La viuda de Sarepta, ¿se recuerdan? En una ciudad donde había una sequía, ¿se recuerdan? En donde ella misma iba a preparar una torta para su hijo y para ella y morirían. Le dijo el Señor a este profeta: ve donde esta mujer que está en esta condición. Oh, hermano, es que qué tremendo. Entonces el Señor va a usar tu vida. Yo no sé cuál es tu pasado, no sé qué es lo que declararon, no sé qué sepan de ti en el colegio, no sé qué sepan de ti tus vecinos, no sé qué sea lo que el concepto, pero tengo algo que decirte. No es tarde para que anuncies su mensaje. Ve a decirle a todo el mundo, ve a decirle a todo el mundo. No tengas vergüenza, ni tengas miedo. Hazlo. De parte del Señor es la instrucción. Pero hay una condición, y aquí me quiero quedar para anunciar este evangelio. Efesios capítulo 1 verso 17 dice Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan. ¿Qué dice? Mejor. Quiere decir que mientras más la iglesia lo va conociendo, lo conoce, nadie puede decir que conoce suficientemente al Señor como para no seguir conociéndolo. Hay mucho más, mucho más. Miren esta condición. Isaías capítulo 61 verso 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas al afligido. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. No voy a hablar de esto, lo vamos a hablar la próxima semana, pero hay un detalle. La iglesia no puede arrancar su ministerio sin primero se dé la, valga la redundancia, la primera condición. ¿Cuál es? El Espíritu de Dios se tiene que involucrar. Miren lo que dice la Escritura. El origen de la iglesia de Cristo, Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán. Pregunto. Pare. Todo el mundo toma ese término poder como con poderes mágicos. ¿Se recuerdan cuál iba a ser el poder para anunciar? Para que la gente fuera salva. ¿Cuál era el poder? El mensaje. El mensaje. No es solamente los poderes mágicos, sino que el poder está en tus labios, en tu boca, las palabras. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos
tanto en Cauquenes como en la séptima región, en Chile y toda la tierra. Eso está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo ahí. Me seréis testigos en todo Cauquenes, en la séptima región, en todo Chile y hasta el final de la tierra. Porque yo estoy seguro que de aquí saldrán predicadores, ministros. Hay 2 lugares fuera de Chile que se están abriendo puertas. Hay, escúchenme, 3. Yo no se los he dicho. Hay 2 que saben algunos. 1, Dios está abriendo una puerta para la isla de Pascua. 2, Dios está abriendo una puerta para Mendoza, Argentina. Y 3, me están insistiendo de México, que quieren abrir una obra allá urgente. Nunca me lo imaginé. Son semillas que en algún momento, cuando dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas, tú no sabes qué vuelta tiene la vida. Un alumno que yo tuve en Guatemala me escribió el otro día que Dios lo ha bendecido, Dios lo ha ayudado allá en México. Yo sé que no todos dimensionan lo que yo estoy diciendo, pero yo estoy totalmente seguro que de aquí saldrán ministros, no solo para este país, sino para otros lugares. Pero paremos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tengamos muchas banderitas aquí, como muchas iglesias. No. A mí no me interesa tener banderitas en mi iglesia, banderas que hablen de todos los países donde estamos. No, porque eso a veces hasta me huele a ego. Yo me trato de cuidar de eso. Yo trato de cuidarme de eso. Esto se trata de que no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. De eso se trata. De cumplir con un deseo de Dios, de que todos sean salvos. Eso es. Pero para que eso ocurra, necesitamos nosotros tener la convicción de lo que representa la salvación. Número 1. Este tema continuará. ¿Por qué? Porque la iglesia, para que impacte Jerusalén, para que impacte Judea, para que impacte Samaria y para que impacte hasta el final de la tierra, el Espíritu Santo tiene que reposar ahí. ¿Me explico? Pero el Espíritu Santo no va a actuar sin que primero se evidencie una condición de la iglesia: la unidad. Jesús les dijo: no vayan todavía a anunciar a ningún lado la palabra hasta que el Espíritu venga sobre ustedes. Y dice la Escritura, en un capítulo después que viene, estaban todos reunidos y estaban todos, tenían unánime, y el Espíritu Santo entró. Lo que gesta el ingreso del Espíritu Santo es la unidad. Por eso que el diablo, como lo sabe, va a tratar de poner discordia muchas veces entre nosotros para que eso no ocurra. Pero como nosotros queremos agradar al Señor, queremos ser la plataforma idónea para que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro. ¿Alguien dice amén? Esto está empezando. Y yo no creo una casualidad, porque en algún momento Dios tiene el control. Dios hará lo que tenga que hacer. Por alguna cosa también el Señor ha traído extranjeros. Yo no dudo que algún día hagamos un trabajo allá en Colombia, Alexander. Pero ¿dónde primero? En Cauquenes, dice ahí. Ustedes no lo leen, pero yo sí lo veo. Ahí dice Cauquenes. Después, ¿dónde? En la séptima región. Después, ¿dónde? En Chile. Y después, ¿dónde? En toda la tierra. Eso es lo que dice ahí. Vamos a ser testigos. Vamos a testificar que Jesucristo es el Señor. Amén. Vale la pena. Póngase de pie. Termino.
terminemos en este momento. Aleluya. Es una condición que la iglesia tiene que manejar. Dios Todopoderoso. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias, gracias. Danos tu gracia para testificar. ¿Por qué no traes a tu mente, a tu corazón? ¿Por qué no le pides al Señor que Él ponga gracia en tus labios, que ponga pasión en tu corazón para seguir anunciando la palabra? Dios va a usar tu vida poderosamente. Él no nos da a beber del agua de la religión. Él nos da a beber del agua que salta para vida eterna. Un agua que satisface, un agua que inunda. Pero no te llama la atención que no puede haber alguien que anuncie esta verdad sin haber experimentado primero un encuentro con el Maestro, un encuentro con Jesucristo. No puedes anunciar su palabra, no puedes predicarlo, no puedes ir sin primero tener un encuentro con Él. Él está aquí. Esto está comenzando. Dile ahí con tus palabras: Señor, dame tu gracia, dame tu gracia, dame autoridad para anunciar tu palabra, para predicar tu palabra a muchos lugares, pero sobre todo a aquellas personas que están a mi alrededor. ¿Por qué no clamas un ratito antes de que terminemos? ¿Por qué no clamas un ratito por las personas que tú conoces que necesitan salvación? ¿Por qué no le pides al Señor por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por alguien que no esté aquí? ¿Por qué no le pides al Señor y mientras cantamos, tú clama ahí donde en tu lugar? Clama en tu lugar, dile: Señor, yo te pido que me ayudes, hazme ver, Dios, que me des tu lo gracia. que te cautiva. Muéstrame, Dios, por favor, lo que te quebranta a ti. Ayúdanos, danos tu gracia. Por favor, por favor, por favor. Muéstrame, Dios, lo que te conmueve. Mi vida doy, Dios, como tú la diste. Hazme ver, Dios, lo que te quebranta a ti. Hazme ver con tus ojos de amor. Muéstrame quienes te necesitan. Yo iré. Usa mi vida. Rindo a ti mi ser. Aquí está mi vida. Por la causa de Cristo. Usa mi vida y el mundo verá que vives en mí, Cristo. Padre, usa nuestras vidas para anunciar tu palabra. Padre, toda la gloria, toda la honra. Enséñanos, muéstranos cuál es tu deseo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Cantamos todos juntos al Señor. Muéstrame, Dios, Sí, Señor. lo que te conmueve. Danos tu gracia. Hazme ver, Dios, lo que te cautiva. Muéstrame, Dios, lo que te quebranta a ti. Una vez más, una vez más.
Muéstrame, Dios, lo que te conmueve. Mi vida doy, Dios, como tú la dices. Hazme ver, Dios, lo que te quebranta a ti. Oh, a ti. Hazme ver con tus ojos de amor. Muéstrame quienes te necesitan. Yo iré. Usa mi vida. Rindo a ti mi ser por la causa de Cristo. Usa mi vida y el mundo verá que vives en mí. Cristo, usa mi vida. Rindo a ti mi ser por la causa de Cristo. Usa mi vida y el mundo verá que vives en mí. Cristo. Padre, gracias por tu fidelidad. Quiero decirte algo que lleves en tu corazón. Si en tu interior no vibras por anunciar este evangelio, es porque algo está pasando. Porque una persona que está llena de Dios, lo único que quiere es hablar de Él. Hay muchas personas que necesitan y están a tu alrededor. Son tus padres, tu familia, tus hijos. Necesitan encontrarse con la verdad y los únicos que pueden hacerlo eres tú. No necesitas que un gran evangelista o alguien específico vaya a hablarle a esa persona que tú quieres. Háblale tú con tu vida, transmite, clama, ora. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos son difíciles. Se necesita que anunciemos este mensaje de salvación. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Cuando decimos amén, llévate eso en tu corazón, con pasión dentro de nosotros. Eso te va a ayudar. Eso es lo que va a usar Dios para que pueda crecer la obra allá en Chillán. La clave para que la obra crezca en todas las ciudades donde hemos sido enviados es la pasión. Si no hay pasión, ¿quién va a creer? Si ni siquiera yo creo. Para que esto crezca, para que esto se desarrolle, tenemos que irradiar pasión, irradiar convicción, y entonces las personas verán una luz en cada uno de nosotros. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada hermana, a cada hermano, para que sean luz en los lugares donde estén, en su universidad, en su colegio, en su trabajo, en la calle. Por favor, Señor, te pido que pongas en el corazón de cada joven, de cada hermana, hermano, pongas compasión, pasión por predicar tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén.